Saludos a todos, estamos en el día 207, 1 de 2. Seguimos con el Antiguo Testamento, libro segundo de Reyes, capítulo 14 al 16. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que está en el cielo, santificado sea su nombre. Venga a nosotros su reino. Hágase su voluntad en la tierra como en el cielo. Denos hoy nuestro pan de cada día. Perdone nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos deje caer en tentación, y líbranos del mal. Amén. Capítulo 14, versículo 17. Amasías, hijo de Joás, rey de Judá, vivió 15 años después de la muerte de Joás, hijo de Joacás, rey de Israel. El resto de los hechos de Amasías no está escrito en el libro de los anales de los reyes de Judá. Se tramó una conjura contra él en Jerusalén, por lo que huyó a Laquis, pero enviaron gente tras él hasta Laquis, donde lo mataron. Lo condujeron luego a lomos de caballo y lo enterraron en Jerusalén con sus antepasados en la ciudad de David. Entonces todo el pueblo de Judá tornó a Osías, que tenía 16 años, y lo proclamaron rey como sucesor de su padre Amasías. Fue él quien reconstruyó Elat y la devolvió a Judá, después que el rey Amasías hubo reposado con sus antepasados. Reinado de Jeroboam II en Israel, 783-743. En el año 15 de Amasías, hijo de Joás, rey de Judá, comenzó a reinar Jeroboam, hijo de Joás, rey de Israel, en Samaria. Reinó 41 años. Hizo lo malo ante los ojos de Yahvé y no se retractó de todos los pecados que Jeroboam, hijo de Nebat, hizo cometer a Israel. Fue él quien recuperó el territorio fronterizo de Israel, desde la entrada de Hamat hasta el mar de la Arabá, conforme a la palabra de Yahvé, Dios de Israel. Había dicho por medio del siervo el profeta Jonás, hijo de Amitai, el de Gad de Jefer. Yahvé vio la amargura, desgracia de Israel, pues no quedaba ya esclavo ni libre, ni quien auxiliara a Israel. Pero yo, Yahvé, no había decidido borrar el nombre de Israel bajo los cielos, y los salvó por medio de Jeroboam, hijo de Joás. El resto de los hechos de Jeroboam, todo cuanto hizo, sus éxitos militares y sus guerras, y cómo recuperó Damasco y Hamat para Israel, ¿no está escrito en el libro de los anales de los reyes de Israel? Jeroboam reposó con sus antepasados y lo enterraron en Samaria con los reyes de Israel. Zacarías su hijo reinó en su lugar. Reinado de Osías en Judá, año 781 al año 740. Versículo 15. En el año 27 de Jeroboam, rey de Israel, comenzó a reinar Osías, hijo de Amasías, rey de Judá. Tenía 16 años cuando comenzó a reinar y reinó 52 años en Jerusalén. Su madre se llamaba Jecolía de Jerusalén. Hizo lo recto a los ojos de Yahvé, exactamente como había hecho Amasías su padre. Sin embargo, los lugares altos no desaparecieron y el pueblo siguió ofreciendo sacrificios y quemando incienso en los altosanos. Yahvé contagió al rey, que se quedó leproso y vivió en una residencia apartada hasta el día de su muerte. Jotán, hijo del rey, estaba al frente del palacio y gobernaba al pueblo del país. El resto de los hechos de Osías, todo cuanto hizo, no está escrito en el libro de los anales de los reyes de Judá. Osías reposó con sus antepasados y lo enterraron con sus padres en la ciudad de David. Jotán, su hijo, reinó en su lugar. Reinado de Zacarías en Israel, año 743. En el año 38 de Osías, rey de Judá,
comenzó a reinar Zacarías, hijo de Jeroboam, sobre Israel, en Samaria. Reinó 6 meses. Hizo lo malo a los ojos de Yahvé, como hicieron sus padres. No se retractó de los pecados de Jeroboam, hijo de Nebat. Hizo cometer a Israel. Salum, hijo de Yabes, conspiró contra él. Lo atacó en Gibleán, lo mató y reinó en su lugar. El resto de los hechos de Zacarías no está escrito en el libro de los anales de los reyes de Israel. Esta fue la palabra de Yahvé dicha a Jehú: tus hijos hasta la 4ª generación se sentarán en el trono de Israel. Y así fue. Reinado de Salum en Israel, año 743. Salum, hijo de Yabes, comenzó a reinar el año 39 de Osías, rey de Judá, y reinó 1 mes en Samaria. Menahem, hijo de Gadí, subió de Tirsá, entró en Samaria y atacó a Salum, hijo de Yabes, en Samaria. Lo mató y reinó en su lugar. El resto de los hechos de Salum y la conspiración que tramó está escrito en el libro de los anales de los reyes de Israel. Por entonces, Menahem, partiendo de Tirsá, atacó Tapuac a sus habitantes y su territorio, y por no haberle abierto las puertas, masacró a su población y abrió el vientre a todas las mujeres embarazadas. Reinado de Menahem en Israel, año 743 al año 738. En el año 39 de Osías, rey de Judá, comenzó a reinar Menahem, hijo de Gadí, en Israel. Reinó 10 años en Samaria. Hizo lo malo a los ojos de Yahvé y no se retractó de los pecados que Jeroboam, hijo de Nebat, hizo cometer a Israel. En su tiempo, Pul, rey de Asiria, invadió el país, pero Menahem entregó a Pul 1000 talentos de plata para que le prestara ayuda y consolidara el poder real en su mano. Menahem consiguió el dinero a través de impuestos sobre Israel. Los ricos todos habían de entregar al rey de Asiria 50 siclos de plata por cabeza. Entonces el rey de Asiria regresó sin detenerse en el país. El resto de los hechos de Menahem, todo cuanto hizo, no está escrito en el libro de los anales de los reyes de Israel. Menahem reposó con sus antepasados y Pekajías, su hijo, reinó en su lugar. Reinado de Pekajías en Israel, año 738 al año 737. En el año 50 de Osías, rey de Judá, comenzó a reinar Pekajías, hijo de Menahem, sobre Israel en Samaria. Reinó 2 años, hizo lo malo a los ojos de Yahvé y no se retractó de los pecados que Jeroboam, hijo de Nebat, hizo cometer a Israel. Su ayudante Pekaj, hijo de Romelías, tramó una conspiración contra él y lo atacó en Samaria, en el torreón del palacio real en Samaria. Lo acompañaban 50 hombres de los galaritas. Mató al rey y reinó en su lugar. El resto de los hechos de Pekajías, todo cuanto hizo, está escrito en el libro de los anales de los reyes de Israel. Reinado de Pekaj en Israel, año 737 al año 732. En el año 52 de Osías, el rey de Judá, comenzó a reinar Pekaj, hijo de Romelías, sobre Israel en Samaria. Reinó 20 años, hizo lo malo a los ojos de Yahvé, y no se retractó de los pecados que Jeroboam, hijo de Nebat, hizo cometer a Israel. En tiempo de Pekaj, rey de Israel, llegó Teglatphalazar, rey de Asiria, que tomó Iyón, Abel Bet Maacá, Yancaj,
Cades, Hazor, Galaad, Galilea y todo el país de Neftalí, deportando a sus habitantes a Asiria. Oseas, hijo de Elá, tramó una conspiración contra Pekah, hijo de Romelías, lo atacó, lo mató y reinó en su lugar. El resto de los hechos de Pekah, todo cuanto hizo, está escrito en el libro de los anales de los reyes de Israel. Reinado de Jotán en Judá, año 740 al año 736. En el año segundo de Pekah, hijo de Romelías, rey de Israel, comenzó a reinar Jotán, hijo de Osías, rey de Judá. Tenía 25 años cuando comenzó a reinar y reinó 16 años en Jerusalén. 16 años en Jerusalén. Su madre se llamaba Jerusá, hija de Sadoc. Hizo lo recto a los ojos de Yahvé, exactamente como había hecho su padre Osías. Sin embargo, los altosanos no desaparecieron, y el pueblo siguió sacrificando y quemando incienso en los altos. Fue él quien construyó la puerta superior del templo de Yahvé. El resto de los hechos de Jotán, cuanto hizo, no está escrito en el libro de los anales de los reyes de Judá. En aquellos días Yahvé comenzó a enviar contra Judá a Razón, rey de Aram, y a Pekah, hijo de Romelías. Jotán reposó con sus antepasados y lo enterraron con sus padres en la ciudad de David, su padre. Ahaz, su hijo, reinó en su lugar. Reinado de Ahaz en Judá, año 736 al año 716. Capítulo 16. En el año 17 de Pekah, hijo de Romelías, comenzó a reinar Ahaz, hijo de Jotán, rey de Judá. Tenía Ahaz 20 años cuando comenzó a reinar y reinó 16 años en Jerusalén. No hizo lo recto a los ojos de Yahvé, su Dios, como David, su padre. Siguió el camino de los reyes de Israel, incluso arrojó a su hijo a la pira de fuego, según la costumbre abominable de las naciones que Yahvé había expulsado ante los israelitas. Ofreció sacrificios y quemó incienso en los altosanos, en las colinas y bajo todo árbol frondoso. Entonces Razón, rey de Aram, y Pekah, hijo de Romelías, rey de Israel, avanzaron sobre Jerusalén para atacarla y pusieron cerco a Ahaz, pero no pudieron entablar combate. En aquel tiempo Razón, rey de Aram, recuperó Elat para Aram, expulsó de Elat a los de Judá, y los edomitas entraron en Elat y habitaron allí hasta el día de hoy. Ahaz envió mensajeros a Tiglat-Pilesar, rey de Asiria, diciendo: siervo tuyo e hijo tuyo soy. Emprende una campaña y líbrame de manos del rey de Aram y del rey de Israel, que se han alzado contra mí. Ahaz tomó la plata y el oro que se encontraba en el templo de Yahvé y los tesoros del palacio real, y lo envió como regalo al rey de Asiria. El rey de Asiria atendió su demanda, marchó contra Damasco, la conquistó, deportó a sus habitantes a Kir y mató a Razón. Cuando el rey Ahaz fue a Damasco a recibir a Tiglat-Pilesar, rey de Asiria, y vio el altar que había en Damasco, envió al sacerdote Urías un modelo del altar y un proyecto para su reproducción. El sacerdote Urías construyó el altar conforme a las instrucciones enviadas por el rey Ahaz desde Damasco. De esta forma, el sacerdote Urías construyó el altar, antes incluso de que el rey Ahaz regresara a Damasco. Cuando a su regreso de Damasco, el rey vio el altar, se acercó y subió al altar, quemó su holocausto y su ofrenda, y vertió su libación sobre el altar, que asperjó con la sangre de los sacrificios de comunión. Respecto al altar de bronce que estaba ante Yahvé, lo retiró de su lugar delante del templo, entre el nuevo altar y el templo de Yahvé, y lo instaló al lado norte del nuevo altar.
Hasta aquí parte del capítulo 16. Continuaremos en el siguiente video. Gracias.